En el vasto universo de One Piece existen muchas figuras misteriosas e intrigantes. Sin embargo, pocas son tan enigmáticas como el personaje conocido como Im. Este enigmático ser ha sido objeto de innumerables teorías y especulaciones por parte de los fans de la serie. Y hoy, gracias a una teoría que me ha enviado un suscriptor al correo de teorías que tenéis aquí abajo, nos sumergiremos en uno de los mayores misterios que rodean a este enigmático personaje. Pero antes de entrar en detalle, es importante conocer algunos datos claves sobre Im. En primer lugar, se sabe muy poco sobre él o ella. En realidad su género es desconocido, lo que ha llevado a la especulación de que podría ser un ser sobrenatural o incluso un dios. En segundo lugar, se cree que Im es el líder del gobierno mundial, la organización que gobierna el mundo de One Piece. Y en tercer lugar, la apariencia de Im es igualmente misteriosa, ya que nunca ha sido vista en público y solo se le conoce por su sombra y silueta. Dicho esto, la teoría que vamos a presentar hoy se centra en una extraña relación entre Im y el número 16. Los fans más observadores ya han notado que en el mundo de One Piece, el número 16 aparece con cierta frecuencia en relación a Im. El misterio en torno a Im y su relación con el número 16 ha generado una gran cantidad de teorías y especulaciones entre los fans de One Piece. Algunos creen que esta podría ser una pista para desentrañar la verdadera identidad y propósito de Im en el mundo de One Piece, y otros, por otra parte, sugieren que podría ser simplemente una coincidencia sin ninguna importancia. A pesar de que se sabe muy poco sobre Im, los fans han notado que este personaje es un enigma dentro de la trama de One Piece. Su posición dentro del gobierno mundial y su apariencia misteriosa han llevado a muchos a preguntarse que quién es Im en realidad, y sobre todo cuál es su verdadero papel en la historia de One Piece. En cuanto a la conexión con el número 16, algunos fans han señalado que este número parece estar presente en varios lugares del mundo de One Piece, y en el día de hoy vamos a ver varios de ellos también. A pesar de que el misterio que rodea a Im y su relación con el número 16 aún no ha sido resuelto, los fans de One Piece no han dejado de especular acerca de lo que podría significar esta conexión. Algunos sugieren que esto podría ser una pista para descubrir los verdaderos motivos de Im y su posible papel en la trama principal de la serie. En cualquier caso, lo que está claro es que el personaje de Im sigue siendo uno de los mayores misterios dentro del universo de One Piece. Su posición dentro del gobierno mundial y su apariencia enigmática han llevado a muchos a preguntarse que quién es este personaje realmente, y sobre todo cuál es su verdadero propósito en la historia de One Piece. La conexión con el número 16, por su parte, ha añadido una capa adicional de misterio a este ya enigmático personaje. En resumen, Im y su relación con el número 16 sigue siendo un misterio en el universo de One Piece. Los fans han notado esta conexión y han especulado muchísimo acerca de su posible significado, pero oficialmente aún no se ha revelado nada muy concreto al respecto. Sin embargo, esto no ha impedido que los fans continúen especulando y teorizando sobre el verdadero propósito de Im en la serie. Y un ejemplo de esto sería Gonzalo Ariel Villa, que ha sido quien me ha enviado esta teoría al correo que estará apareciendo en pantalla. Así que Gonzalo, muchas gracias por tu teoría y vamos a empezar a leerla porque es una fumada, pero tiene muchísimos datos del manga y eso me encanta. Vemos que en la cama empieza diciendo: esta idea comenzó a gestarse en el capítulo 1060 del manga de One Piece, específicamente en el momento de la destrucción de la isla de Lulusia, secuencia que me resultaba familiar haberla visto antes, no me sorprendería. Por lo cual fui a rebuscar entre viejos capítulos y encontré lo siguiente en la saga de Skypiea, más concretamente en el capítulo 281. Y vemos aquí en Nakama cómo va a empezar a hacer una comparación entre cierta escena de Skypiea y todo lo que pasó en Lulusia. Yo miraré de poneros imágenes del manga por aquí, si veis que alguna está medio censurada o algo así es para que no me tiren el vídeo, pero entendedlo. Y capítulos más adelante, la explosión que sucedía debido a la explosión del Raigo, el juicio de Dios de Enel, el cual tenía por objetivo destruir la tierra de la isla de Skypiea. Vemos aquí imágenes del Raigo, de cómo estaba destruyéndolo todo, y efectivamente vemos eso, rayos que impactan en la tierra para destruirlo. No pude evitar concluir que tales similitudes no son casualidades, sino que tal vez estemos siendo testigos de una revelación importante. Pero volviendo a la primera imagen de la destrucción de Lulusia, lo que realmente llamó más mi atención fue la cantidad de rayos dibujados en la viñeta,
que detalladamente conté. Resultaron ser 16 rayos los que descendían desde el cielo hasta la isla, lo que me hizo preguntarme si son cuestiones de azar o si realmente Oda quiere dejarnos un mensaje oculto con esto. Por eso esta cuestión. Empecé a investigar algunas cosas que pudieran estar relacionadas con el número en cuestión de la investigación en sí, y sí, pude sacar algunas cosas muy interesantes y que siento que no son casualidad. La primera casualidad es que los Tenryubitos disparan 16 veces a la gente que se cruza en su camino. La segunda es que el ataque final de Doflamingo previo a ser derrotado se llama 16 balas sagradas. La tercera casualidad es que Rayleigh le propone a Luffy volver a Marineford y tocar la campana 16 veces para transmitir el mensaje de 3 días, 2 años. La cuarta es que la primera recompensa de Nami es de 16 millones de berries. La quinta es que Barba Blanca tiene 16 comandantes de división. La sexta es que el volumen 16 se titula Voluntad Heredada. La séptima es que el número con el que Luffy compite en la arena de Dressrosa es el 0556, 0 más 5 más 5 más 6 igual 16. Octava casualidad, la portada de la mini historia de Enel, en la cual se teoriza que están las 3 armas ancestrales, refiriéndose a la que tendréis en pantalla, que es cuando va a la luna y todo esto, se muestra un sol con 16 rayos. Aunque se ve la mitad, la primera mitad muestra 8 rayos, por lo que la vuelta completa serían 16. Novena casualidad, justo Skypiea fue la 16ª localización que nos fue enseñada. La primera fue el hogar de Luffy, Villa Fuchsia, la segunda la base de la marina donde Zoro estaba apresado, la tercera Orange Town, la cuarta la isla de Gaimon, la quinta Villa Syrup, la sexta el Baratie, la séptima Arlong Park, la octava Lockdown, la novena Reverse Mountain, la décima isla dentro de la Boon, la onceava Whiskey Peak, la doceava Little Garden, la treceava isla de Drum, la catorceava Isla de Arabasta, la quinceava Haya y la 16ª Skypiea. Décima casualidad, el arca Maxim tiene 16 remos. La número 11, el capítulo del trono vacío, es el 907. 9 más 0 más 7, 16. Número 12, si al capítulo 1060 se le quitan los ceros, se forma el número 16. 13, agárrame la que me crece, el capítulo fue lanzado el 16 de septiembre. Esto no es coincidencia, Oda ha hecho cosas similares como revelar a Buggy como Yonko el día del cumpleaños del payaso según su Vibregard. 14, tal vez la que más sorprenda es la siguiente, el Gorowase, la coincidencia fonética, es una forma especialmente común de juego de palabras japonés, en el que las palabras homófonas se asocian con una serie determinada de letras, números o símbolos para asociar un nuevo significado en esta serie. Lo vais a entender muy fácil, aunque suene complicado, tranquilos. Una tabla de sustituciones numéricas nos puede otorgar una pista demasiado grande relacionada a Im. No sé si en el vídeo os estaré poniendo la tabla completa porque no sé si va a ser necesario, pero vais a entender fácil lo que quiere decir. En resumen, lo que quiere decir es que según cada número pues puede tener diferentes formas de pronunciarse o algo por el estilo en relación a cada número. Por ejemplo, el número 5 y 6 se puede leer como Go-Mu, por eso vemos que Luffy tiene mucha relación con el 56. Pues sabéis qué pasa con el número 16, que puede leerse como I-Mu, que es como se llama Im. No le decimos Im, pero realmente es Imu. Según esta forma de interpretación del lenguaje japonés, el número 1 puede leerse como I y el número 6 como Mu, por lo que el significado de Imu literalmente podría ser 16. Entonces, con tanta información disponible, ¿qué podemos sacar en conclusión? Es evidente que a lo largo de la historia, el número 16 no es algo que sea totalmente aleatorio, sino que disimuladamente Oda lo ha ido metiendo en determinados momentos para que alguien curioso pueda juntar algunas pistas y tal vez, solo tal vez, descubrir algo. Hora de plantear la siguiente hipótesis. La más simple que se me viene a la cabeza es la siguiente: Imu es Enel. Evidencia y conjeturas a favor. Número 1. Enel se siente superior a todas las criaturas haciéndose llamar Dios. En Skypiea ocupaba un trono solitario. Hoy ocuparía el trono vacío, que representa el lugar máximo sobre los gobernantes, pudiendo esto representar el estatus de Dios al estar por encima de todos los hombres. Número 2. Enel es un personaje que fue introducido tempranamente en la historia y tuvo que ser nerfeado para que Luffy pudiera derrotarlo. Ver la gran evolución del personaje y que haya demostrado ser superior a los integrantes del Gorosei puede ser el motivo para que ocupe tal puesto. Esto con la suposición de que realmente ese trono estaba vacío. Esto le daría un sentido literal a lo contado en la historia, donde los integrantes del Gorosei están en igualdad y nadie puede estar sobre ellos hasta la llegada de Enel.
También sería sorprendente, ya que ni siquiera los altos mandos de la marina ni el ejército revolucionario sabían de la existencia de Imu. En la saga de Skypiea se nos introdujo el haki de observación como mantra, y en él multiplicaba su habilidad gracias al poder de su fruta, habilidad que podría estar más altamente desarrollada tras más de 2 años transcurridos y habiendo adquirido más conocimientos, al punto de llegar a sentir la presencia, intenciones y oír conversaciones en un rango muchísimo más amplio. Cuarto punto, en él llegó a la luna y a través de los murales pudo haberse enterado de toda la historia del siglo vacío, cuestión que le sirvió para hacerse valer por encima de todos los miembros del gobierno mundial actual. Quinto punto, el personaje de Enel está basado en el dios japonés del trueno, Raijin, pero los integrantes del Gorosei parecen representar a los dioses romanos y o griegos. En la mitología griega barra romana, el dios del trueno barra Júpiter es el dios principal, considerado padre de dioses y de hombres. Ante la similitud entre deidades, los miembros del Gorosei pudieron haber aceptado supremacía sobre ellos, sumado a varios conocimientos adquiridos en la luna por Enel, considerándolo como el padre de los dioses. Octavo punto, dios del trueno Raijin. El hecho de pertenecer a la raza de los Virkans, una de las razas del cielo, dota a Enel de características muy especiales. Estas razas del cielo cuentan con una gran resistencia en primera instancia. Por ejemplo, Pagaya, el padre de Konis, es skypiano que me la agarras con la mano y recibe un impacto directo del Raigou de Enel y sobrevive. También el caso de Uroge es alguien muy fuerte y resistente, incluso al punto de poder escapar, luego de recibir una patada de Kizaru a la velocidad de la luz en Sabaody. Por último, es bien conocida la resistencia entre fuerza y velocidad de los Lunarians, no confirmada su procedencia, pero la similitud entre razas deja poco margen, significando incluso Lunarian habitante de la luna, por lo que la naturaleza de Enel es ser fuerte debido a su origen. Cuando se nos muestra en la introducción de los supernovas al nuevo mundo, en la presentación de Uroge, un posible Virka, nos muestran la isla Raijin y es una de las pocas veces que vemos a Uroge preocupado, ya que este parece ser una persona con una sonrisa constante. Esta preocupación puede deberse a que ya ha lidiado con Enel, previo a la destrucción de la isla del cielo Virka. La isla Raijin muestra un ambiente totalmente formado por rayos de tormenta, pudiendo esto tal vez representar el despertar de la fruta Goro Goro de Enel. Noveno punto, Uroge entrando al nuevo mundo. Enel perdió sus alas al consumir la Goro Goro Nomi, y en su lugar le aparecieron los tambores Tomoe, típicos del dios del trueno Raijin. Esto realmente resulta muy extraño, no hemos visto que una fruta logia modifique las características físicas del usuario. Por ejemplo, Ace, Sabo, Smoker, Crocodile no manifestaron ningún tipo de cambio en su apariencia. Aquí propondría que tal vez esta fruta no sea la logia del rayo, sino una fruta Itoi Tonomi modelo Raijin. Esta propuesta haría que el poder de Enel esté en condiciones de igualdad contra Luffy, lo cual sería grandioso como jefe final en la guerra contra el gobierno, uno representando la tormenta y el otro la calma, la calidez luego de la calamidad. Décimo punto, Enel y los Virkans. Vemos que todos conservan alas menos Enel. Viendo la tabla de sustituciones numéricas vista anteriormente, tenemos que la Gomu Gomu de Luffy sería el 5 y el 6, pero la Goro Goro de Enel también sería el 5 y el 6, ya que es Go Mu y la de Enel es Go Ro, y el 6 se puede leer como Mu o como Ro. Esto pone de manifiesto que ambas frutas son enemigos naturales, por lo cual sería lógico que lo sigan siendo en su forma de dios. Los ataques destructivos de Enel y de Im son muy parecidos, incluso ambos pueden devastar una isla, demostrando la gran capacidad destructiva. En la imagen que muestran a Insama observando el sombrero de paja similar al de Luffy, esto puede significar que viera ese sombrero recordando con rencor su derrota a manos de Luffy, planeando su venganza o algo por el estilo. Estas son las pocas pruebas con las que traté de fundamentar una pequeña idea. Sé que no es original, pero no he visto a mucha gente haciendo algo que hayan encontrado entre la saga de Skypiea que se relacione con la actualidad de la historia. No sé si sea demasiado rebuscado, sé que tiene demasiadas suposiciones, pero bueno, más de una vez nos hemos preguntado si Enel volvería a la historia de One Piece y creo que sería una buena forma de que el Orejas Largas regrese a tratar de tomarse de la venganza con el sombrero de paja. Espero que te guste y puedas compartirla con los nakamas que como yo amamos esta gran obra de arte. Saludos. Bueno, Gonzalo, mira, tu teoría sinceramente me parece espectacular y desde aquí te brindo un aplauso. Muy bien. Me parece que está hiper trabajada, me parece que tiene muchos puntos muy interesantes, pero yo he de decirte que estoy
ciertamente en desacuerdo contigo. Como te digo, la teoría me parece increíble, me gusta cómo relacionas todos los puntos, creo que hay muchísimas cosas que tienen sentido, te diría que el 80-90% de la teoría para mí está perfecto. Lo único que yo no pondría es que Enel sea el mismo Imp. Te explico por qué. Creo que Enel es un personaje que, bajo mi punto de vista, obviamente tiene que aparecer en la historia. Ya sabéis que yo llevo diciendo que vamos a ir a la luna mucho tiempo. De hecho, estoy convencido que este año 2023 es el año para que vayamos a la luna, pero segurísimo, segurísimo. Si no este el que viene, pero es que de verdad tiene que ser este porque me encaja con ciertas cosas que ya he comentado anteriormente. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que Enel para mí tiene que volver, pero no tiene que tomar el papel de Imp. Ya sabéis que yo pienso que Imp no va a ser el villano final, o al menos no estoy del todo seguro con que vaya a ser el villano final, ya que hay ciertas cosas que me llevan a pensar que no tiene sentido y que para mí la lógica sería Kurohige, el villano final. Pero claro, una de las cosas que me hacen dudar de que sí, que pueda estar equivocado y que Imp sea el villano final, es precisamente los paralelismos con Enel. Y es que precisamente cada vez que me pongo a ver la pelea de Luffy contra Enel, porque es una pelea y una escena principal que me gusta muchísimo, empiezo a notar diferentes cosas muy extrañas, como el hecho de que representan a Enel todo el rato como un dios, que trata a Luffy como un mono del mar azul, y vemos ahí cosas raras como diciendo que es su enemigo natural por el tema de la goma y la electricidad, y luego dicen que los Di son enemigos de los dioses, o sea, quiere decir que se supone que Luffy, al ser un Di, debería ser el enemigo de Imp, y estas son cosas que me hacen dudar. Yo personalmente, como dices, sí que creo que hay mucho paralelismo con Enel y creo que la cabeza nos puede jugar una mala pasada en relación a pensar esto. Pero también creo que Oda es un sinvergüenza y Oda creo que está jugando con esto. Creo que puede existir la posibilidad de querer plantearnos que va a ser Enel y tal, generando cosas como todo esto, y para mí sí que tiene mucha relación directa con Enel, con el número 16, como todo lo que hemos visto, pero para mí no es nada más que un paralelismo. Creo que Imp va a ser la versión evolucionada de Enel. Creo que Oda nos puso a Skypiea como un arco muy temprano que no encaja del todo allí, que es un arco que tendría que haber puesto más adelante, pero se dio cuenta que si este arco lo ponía ahora después de Egghead, por ejemplo, pues íbamos a descubrir demasiadas cosas y va a ser todo de golpe. Seguro que hay muchas cosas de Skypiea que a día de hoy pues no hemos caído porque nos resolverían muchas partes de la historia y de momento son conjeturas. Así que si lo hicieran el día de hoy pues sería un problema y lo hizo antes. Pero también era necesario meter un buen villano para esa escena, para esa trama. Así que al final decidió meter a Enel y pues en un futuro plasmar su idea más extensa o más evolucionada siendo el mismo Imp. También creo que Doflamingo tiene cosas de esto, ya que como hemos visto hay cierta relación con su ataque final, el número 16, las balas sagradas y el mismo Imp. También parece que hay similitudes en el sentido de que hay escenas muy similares, como por ejemplo cuando los del Gorosei se arrodillan ante Imp, o cuando la familia Don Quijote se arrodilla frente de Doflamingo en aquel montón de basura gigante. Son escenas que son muy parecidas y para mí Imp es un intento de evolución de estos dos personajes. Para mí tiene muchísimo sentido que esta sea la intención de Oda, ya digo, me fastidiaría muchísimo porque me estaría equivocando y el villano final parecería que podría ser Imp, ya no por nada de que sea el final o no, sino porque yo creo que Imp pues no va a pelear, no lo veo yo peleando, pero claro, luego veo estas cosas y veo su relación con Enel que está muy clara y con Doflamingo y digo, la intención de Oda es crearme una combinación de personaje entre Enel y Doflamingo que represente al mismo Imp. Pues tengo miedo. Ya no por el poder mismo que tenga este, sino por el hecho de que pues me pueda desmontar un poco la teoría que tengo en mi cabeza, ya que pues de primeras no me encaja ver a Imp peleando, porque no sé, no lo veo. Yo personalmente opino que tiene que ser diferente, pero como dices hay mucha relación con Enel y el número 16, y sea como sea, Oda me parece que está trabajando a este personaje una barbaridad. No sé si se va a referir el número 16 directamente a Imp, si va a ser algo más enfocado al sistema del gobierno, algo del siglo vacío, algo más simplemente sentimental, que tenga alguna relación por allí o algo que sea un poco más abstracto, pero lo que está claro es que hay una relación increíble entre estos dos personajes. Ya digo, tu teoría, Gonzalo, está increíble, te la aplaudo,
pero yo no creo que sea Enel, personalmente, yo creo que no. Yo apostaría más porque va a ser como una evolución del mismo personaje y aún así te aplaudo, porque de verdad muy bien Gonzalo. Y bueno, ya sabéis que me podéis enviar las teorías que queréis aquí abajo a este correo que tendréis en pantalla. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido la teoría, un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.